Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de las sociedades mercantiles. Para entender este tema tenemos que partir de la base que una sociedad mercantil nace de un contrato. Recordemos, jóvenes, que el contrato es un acto jurídico por medio del cual las personas crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. Bueno, las sociedades mercantiles nacen de aquí, de este acto jurídico. ¿A qué me refiero? Dentro de una sociedad mercantil, y el primer elemento que le da nacimiento a la misma es un contrato. Antes de iniciar a fondo con este tema o de manera general desarrollarlo, primero vamos a ponernos en el contexto de lo que es una sociedad mercantil. Recordemos que una sociedad mercantil es aquel acuerdo donde dos o más personas se agrupan entre sí para participar abiertamente con bienes, o sea, dinero, trabajo, industria o cualquier otra actividad en materia mercantil que permita desarrollar un acto comercial de manera reiterada y que esto lo hagan como su principal fuente de ingresos. Recordemos que todas sociedades mercantiles lo que buscan es lucrar. ¿A qué me refiero? Generar cadenas productivas que permitan fomentar la riqueza en una sociedad y a la vez permitan obviamente que los socios de estas sociedades se enriquezcan y sean más productivos para ellos y para el entorno donde viven. Toda sociedad mercantil constituida tiene retos. No es nada fácil, y sobre todo en el contexto de nuestro país, desarrollar una sociedad mercantil. Con toda esta introducción vamos a ver qué tipos de elementos, o mejor dicho, qué tipo de enfoque pueden tener las sociedades mercantiles. Son enfoques muy generales, existen más dependiendo la forma en que vayamos a analizar cada una de las sociedades mercantiles. Recordemos, una sociedad mercantil nace de un acto jurídico llamado contrato. A diferencia de otros actos jurídicos, el contrato de sociedad mercantil, una vez que un notario lo haya protocolizado, le da nacimiento a una persona jurídica. Esto quiere decir que al momento de que los socios firman el contrato y el notario interviene protocolizándolo e inscribiéndolo en el registro público, van a hacer de ese documento, como si fuera su acta de nacimiento, una persona moral. Una persona moral que va a tener una denominación y una razón social. Más adelante platicaremos de esto. La denominación de la persona moral que van a hacer es un nombre, su nombre legal. Esto va a permitir identificarla y como consecuencia que tenga, como todas las personas tienen, uno de los atributos, un nombre, para que les comentaba, para identificarla. Ok, vamos a ver cómo podemos de manera general clasificar a las sociedades mercantiles. Primero vamos a entender que podemos clasificarlas, dependiendo la responsabilidad de los socios. Las sociedades mercantiles, dentro de esta clasificación de la responsabilidad de los socios, podemos entenderlas de esta manera muy sencillo. Sociedades mercantiles de responsabilidad limitadas. ¿Qué quiere decir? La responsabilidad limitada nos refiere a que todos los socios van a tener responsabilidad limitada respecto a la participación en cuanto a la solidaridad para efectos de cumplir sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad. Con otras palabras, todos los socios solo van a estar limitados a responsabilizarse de la sociedad hasta el porcentaje de sus participaciones. Existen otro tipo de sociedades mercantiles, las de responsabilidad ilimitada. La responsabilidad limitada, como lo menciona la palabra, los socios son responsables solidarios de los otros socios. Como consecuencia,
aquí ellos sí pueden participar, inclusive hasta con el patrimonio personal dentro de las obligaciones de la sociedad mercantil. Y por último, en esta clasificación vamos a encontrar a las sociedades de responsabilidad mixta. ¿Cuáles son estas? Aquellas donde existen socios con responsabilidad limitada y otros socios con responsabilidad ilimitada. Ok. Otra forma de enfocar o de clasificar las sociedades mercantiles es atendiendo a la variabilidad del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que existen sociedades de capital fijo y existen sociedades de capital variable. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, aquellas sociedades de capital fijo son todas las que el capital social va a estar establecido y va a ser el único, digamos, de alguna manera clara, capital que van a poder tener como el patrimonio o capital social de la empresa. Si este capital se necesita por cualquier motivo modificar, tendrían los socios que hacer una serie de pasos para adecuar su acta constitutiva a la modificación del capital. ¿Qué quiere decir esto? Los socios tendrían que convocar una asamblea extraordinaria de socios, levantar el acta extraordinaria de la asamblea, llevarla con un notario público a protocolizar y por último inscribirla en el registro público de la propiedad. Esto no solo es esfuerzo en tiempo, sino también en dinero, en honorarios a notarios. Por otro lado, las sociedades de capital variable permiten tener mayor movilidad en capital porque se va a establecer un capital mínimo legal de 50,000 pesos y un capital máximo que van a establecer los socios dependiendo varios factores de la empresa como las cuestiones fiscales, por mencionar algunos. ¿Qué quiere decir? Dentro de este marco o margen de capital social, la empresa podrá fluctuar o podrá mover su capital siempre y cuando no rebase el tope máximo establecido por socios y el mínimo legal. Si es así, tendrían que hacer los pasos que mencioné para las sociedades de capital fijo. Otro enfoque que le podemos dar, sabemos que existen sociedades mercantiles nacionales y extranjeras. Nacionales son todas aquellas que se constituyen conforme a la legislación mexicana, como lo es la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que tienen su domicilio dentro del territorio nacional. Las sociedades mercantiles extranjeras son todas aquellas que no se constituyen conforme a la legislación específica de México y que tienen su domicilio en país diverso al de la República Mexicana. Aún así, son reconocidas a través de tratados internacionales y como sociedades mercantiles aquí en nuestro país. Por último, existe una clasificación general dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta es otra forma de clasificarlas. Aquí nos habla de manera, la ley que les menciono de manera muy general de los tipos de sociedades que regula. No son las únicas que existen otras más, sobre todo ahorita con el fomento a la economía a través de sociedades mercantiles de fomento de inversión o de préstamo, pero no son materia de este análisis, eso lo haremos con posterioridad. Por lo pronto nos concentraremos en las que nos regula la Ley General de Sociedades Mercantiles y vamos a mencionarlas. Sociedad mercantil de nombre colectivo es aquella en la cual los socios participan inclusive con su patrimonio personal para constituir o robustecer el capital social y se le llama el nombre colectivo porque usualmente la sociedad tiene el nombre de los socios que le integran. Por ejemplo, Pérez y compañía. Sociedades en comandita simple es otro tipo de sociedad que regula en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, como ya lo había mencionado en la clasificación de atendiendo la responsabilidad de los socios, son aquellas en las cuales los socios solo van a estar responsabilizados hasta el porcentaje de su aportación.
Sociedades de capital, sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son aquellas que, a diferencia de las de responsabilidad limitada, van a tener un número superior de socios comúnmente, ya que las de responsabilidad limitada están usualmente supeditadas a tener 50 socios. Las de sociedad anónima no, estas tienen un margen mayor de socios, a diferencia de las de responsabilidad limitada, donde se expiden títulos. En las sociedades de sociedad anónima no se expiden títulos, sino se expiden acciones. Esto quiere decir que van a tener los socios la cualidad y capacidad de adquirir acciones para así y de esa manera tener certeza del porcentaje que les pertenece respecto a la empresa o la sociedad. También en estas existen limitante en cuanto a la responsabilidad de los socios, salvo que se pacte lo contrario. Existen otros tipos de sociedades como la comandita por acciones y por último también existen sociedades cooperativas. Estas, las que acabo de mencionar al final, son sociedades que usualmente son explotadas por la clase trabajadora y que generalmente se dedican a explotar algún recurso natural o servicio turístico. Esto es el caso, por ejemplo, de lugares como playa o bosque, donde ciertos trabajadores y pobladores de la localidad se ponen de acuerdo para, entre todos, unir esfuerzos, constituir una cooperativa de trabajadores y explotar los bienes naturales o los recursos que hay en la localidad para enriquecerse de una manera colectiva y generalmente lo que aportan es trabajo antes que capital. Espero haya sido esto un breve recorrido sobre las sociedades mercantiles.